Tiabaya. La tercera misión se llevó a cabo en la ciudad de Chiclayo y la cuarta misión también en la ciudad de Chiclayo. Pues quiero hablarles un poco de la primera misión, ya que esa es la misión que ha marcado más mi vida y creo que también la vida de otros hermanos. Hermanos, fuimos un grupo aproximadamente de 30 hermanos, si no me equivoco, quizás más o quizás menos. Bueno, si están algunos hermanos que fueron a aquella ocasión, me corrigen, pero fue una experiencia maravillosa con el Señor, porque en esa ocasión había muchos jóvenes que estaban anhelando predicar la palabra del Señor. Tenían un corazón lleno de pasión por las almas, con un deseo tan fervoroso por evangelizar, por llevar el evangelio a los perdidos. De esa manera llegamos allá a aquel pueblo lejano, como 24 horas de viaje más o menos, y un poco más, creo que 28 horas. Fue de Posuso adentro, hermano, casi a llegar a Huánuco. Era un pueblo muy pequeño, no era de muchos habitantes, tampoco había muchas casas, pero fue allí el lugar. Llegamos y encontramos un templo todavía no terminado, no tenía calamina, pues un hermano, por la gracia de Dios, donó para que se pusiera la calamina, y se puso la calamina. Trabajaron los misioneros, se hizo el altar de barro, se hizo las bancas y se quedó listo el templo para que esa semana podamos recepcionar a los invitados, a aquellos que íbamos a evangelizar. Hermanos, inició el trabajo, pero fue algo muy importante que esta misión marcó mi vida. ¿Por qué? Porque esta misión fue una misión que se hizo de rodillas, hermanos. Se hizo a través de la oración. No estoy mintiendo, nuestro hermano Manuel, nuestro hermano Armando y muchos hermanos más estuvieron en esa misión. Pues todos los días, desde el día en que llegamos, teníamos un grupo específico que oraba desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y luego entraba el otro grupo de las 4 de la mañana a 6 de la mañana. De tal manera que toda la noche era oración. Así fue consecutivamente toda la semana, hermano. Incluso el día que nos tocó vigilar a mi hermano Armando y a mí, nuestro grupo, me recuerdo que llovió y los hermanos que iban a reemplazarnos no llegaron. Pues teníamos que quedarnos hasta las 6 de la mañana intercediendo. Entonces, hermanos, quizás el primer día no hubo muchos hermanos, había quizás unos 8 hermanos. El día miércoles, el segundo día, un poco más. El día jueves, un poco más. El día viernes, un poco más, casi lleno. El día sábado ya no había lugar, hermanos, todo estaba repleto. La gente venía de esos campos con sus linternas, hermano, venían a escuchar la santa palabra de Dios. Se llenó completamente el templo en medio de ese campo, hermano. Por lo menos esa noche había como 150 almas en medio de ese pueblo tan pequeñito, hermano, que venían de tan lejos. Era el poder del Señor. Era, hermanos, el Espíritu Santo moviendo a esas vidas, porque había un clamor, hermanos, que clamaba e intercedía a Dios que se rompan las cadenas. ¿Por qué digo esto? Porque hay fotos allí que nos hemos tomado muchas veces evangelizando en medio del sembrío de cocas, evangelizando ahí, hermano, y muchos se convertían allí cosechando su coca en las casas, y venían, hermano, las almas, y se convirtieron un aproximado de 50 almas en medio de ese campo, hermanos. Luego de un tiempo hubo como 20 matrimonios en ese lugar, hermano. Tanto así era que Dios preparó un pueblo, y ese pastor que fue como misionero, fue como 5 años ahí, ahora ya no está, ya dejó gente preparada y esa iglesia ha crecido, hermano. Incluso han ido a prepararse al seminario de ese lugar. Gloria a Dios, hermano. Entonces, esto marcó mi vida. Por eso es que Pablo aquí hace una exhortación a una oración misionera,
a una oración evangelizadora. Y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Él está exhortando a hacer una oración, a orar por todos los hombres. De tal manera que nosotros podemos ver en primer lugar, hermano, que la oración debe ser sin excepción de personas. Porque Pablo está diciendo por todos los hombres. No está diciendo solamente por los drogadictos, o solamente por los indigentes, o solamente por los pobres, o solo por los ricos, o solo por los profesionales, por los científicos, no, está diciendo por todos los hombres. Esta palabra todos está englobando absolutamente todos. ¿Y por qué es esto? Porque Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Por eso es que el apóstol Pablo le está exhortando, les está animando a los hermanos de Éfeso, le está diciendo: ustedes deben orar. Porque el capítulo 1, verso 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es la exhortación, porque Cristo Jesús vino al mundo. ¿A cuál mundo? Aquí a la tierra. ¿Para qué vino? Dice el apóstol: para salvar a los pecadores. Ese fue el propósito principal. El objetivo principal de la venida de Cristo a este mundo es salvar a los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Todos los seres humanos. Porque el libro de Romanos dice que por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. No son unos cuantos pecadores, son todo el mundo que han pecado contra Dios. Y a todo ese mundo Cristo vino para salvar. Amén. Entonces, hermanos, por eso es la exhortación, porque Dios no hace excepción de personas. Dice el libro de Romanos capítulo 2, verso 11, hablando ahí una disertación de judíos y de gentiles. El apóstol está haciendo entender de que para Dios los judíos y los gentiles son iguales, porque todos han pecado. Los que con ley han pecado son los judíos, y los que sin ley han pecado son los gentiles. Pero todos han pecado. Por eso es que Dios no hace excepción de personas, y Él llama a todos los hombres al arrepentimiento. Y Pablo está diciendo aquí: yo quiero que ustedes oren, iglesia de Éfeso, por todos los hombres, por toda la raza humana, porque todos son pecadores y todos necesitan salvación, hermanos. Amén. Entonces, aquí no hay excepción de personas. Incluso les da instrucciones cómo deben orar. El verso 2 dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mira que los hermanos de Éfeso de aquella época estaban siendo perseguidos por el imperio romano. ¿Y quién era el emperador romano en esa época? En el tiempo del apóstol Pablo era Nerón, un hombre sanguinario, un hombre que mató a cientos y miles de cristianos. A unos los crucificó, a otros los quemó vivos, a otros les metió al Coliseo romano para que sean devorados por las fieras. Múltiples de torturas, múltiples de cosas. Entraban a sus casas y les sacaban a los cristianos, les quitaban, les acusaban injustamente, hermanos. Se dice que Nerón, en su locura, encendió Roma, y para que él no fuera acusado, usó como chivo expiatorio a los cristianos, acusándoles injustamente, y por ello se desató una persecución terrible. Pero mira lo que dice Pablo. Empiecen, dice, orando por los reyes. ¿Quién era el rey de aquel entonces? Nerón. Esto nos indica que no importa cuán malvado sea el hombre, no importa si es tu enemigo, no importa si es alguien que te odia o ha hablado mal de ti, no importa si es alguien que ha herido tu corazón, no importa, el llamado es a orar por todos, hermano.
No importa si la presidenta del Perú hace las cosas bien o hace mal. Todos estamos llamados a orar, hermanos. No tanto a hablar mal de esa persona, sino a orar que Dios tenga misericordia y lo alcance con su gracia, hermanos. Porque es lamentable ver que muchos cristianos hoy en día odian con facilidad a cualquier persona. Cuando la Biblia dice: orad por vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, haced bien a quienes os hacen mal. No paguéis mal por bien, sino pagad mal por bien. Eso dice las Sagradas Escrituras, hermanos. ¿Por qué te digo? Porque quizás tú tienes un vecino que es malvado, ¿sí o no? Cada día te está hablando mal, cada día te está hiriendo, cada día lanza palabras malas contra ti. Tú debes orar por él, porque Dios lo puede salvar a él. Dios quiere salvarlo a él. Y si Dios lo salva a él, lo va a cambiar, lo va a traer aquí a la iglesia. Y posiblemente él sea el que cargue tu maleta cuando tú vas a predicar. O quizás tú le cargues la maleta a él. Pero lo importante es que lo va a salvar y va a bendecir la iglesia de esa manera. Entonces, Pablo no queda ahí, sino que Pablo da 4 razones para orar por todos los hombres. Pablo, cuando hablaba algo, daba razones. Del verso 3 al verso 6 encontramos las 4 razones que Pablo da. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Mira, hermano, porque ese porque es de razón. ¿Cuál es la razón por la que tenemos que orar? La primera razón es porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Todo aquel que ora por la salvación de todos los hombres, todo aquel que ora por la salvación de la presidenta Dina, hermanos, eso es bueno y agradable delante de Dios. Eso le agrada al Señor, hermanos. Eso sube delante de la presencia de Dios. Eso le complace a Dios. Fíjate que esta palabra lo encontramos con relación a Jesucristo. En los evangelios dice que cuando Cristo fue bautizado, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta palabra, hermanos, agradar quiere decir complacerse. Dios se complace cuando su iglesia ora por la salvación de todo el mundo, hermanos. Por eso debemos orar por la evangelización de todos los hombres, porque escrito está en la palabra de Dios que dice que no vendrá el fin sin antes el evangelio ser predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, hermano. Cada ser humano del planeta Tierra tiene que oír el evangelio, hermanos, sea que se salve o que se condene. Eso debe ser nuestro clamor. Esa es la primera razón. La segunda razón por la que debemos orar es porque es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice Pablo en el verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la segunda razón. O sea, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Porque si habla del deseo de Dios, está hablando de su voluntad. Está hablando de lo que Él quiere hacer. Y Él quiere salvar, dice Pablo, a todos los hombres. Que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cuál es la condición para ser salvos? Dirá usted. Pero ¿por qué muchos están en el infierno? ¿Pero por qué muchos están condenados? ¿Sabes por qué? Porque no todos han creído. La palabra del Señor dice que los hombres resisten al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que Dios ha extendido su mano cada vez con misericordia a los hombres, pero los hombres han rechazado el llamado de Dios. Pero más a todos los que le reciben al Señor Jesucristo, a esos se les da potestad y derecho de ser hijos de Dios, hermanos. La condición es la fe. Dios ha determinado en su sola potestad que la salvación sea por medio de la fe. Por medio de la fe. Todo aquel que creyere en el Señor Jesucristo será salvo. Todo aquel que no creyere en el Señor Jesucristo será
condenado, hermanos. Entonces, eso. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca, dice el apóstol Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9, Él dice: muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero el Señor es paciente para con todos, porque Él no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el mandato del Señor nuestro Dios en Hechos 17:30, que dice: habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda en todo lugar que se arrepientan todos los hombres. Él manda, Él ordena, es el mandato de Dios que se arrepientan. De hecho, ese es el llamado de Dios, ese es el llamado del Evangelio, que el hombre venga en fe y arrepentimiento para ser salvo, hermano. Entonces, Él no quiere, dice la Biblia, la muerte del impío, sino que vive. Ezequiel 18:23 y 32. Él dice que no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío se aparte de su mal camino y que viva, hermano. Esa es la santa voluntad del Señor mostrada en las santas escrituras, que son claras, no son oscuras, son totalmente claras y fáciles de entender. Esa es la segunda razón por la que debemos orar. La tercera razón es porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso, porque hay un solo Dios, hermanos. Por eso debemos orar, y ese es el único Dios que ha creado a todos los hombres, a todos los seres humanos. Ese único Dios que es uno en esencia, tres en persona, que es santo, que es justo, que es un Dios de amor, que es un Dios inmutable. Ese único Dios está deseando que todos los hombres le conozcan a Él, porque Él es su creador. Todos los demás son dioses que no valen. Son dioses mudos, son dioses sordos, son dioses que no palpan, son dioses que no caminan. Los dioses de las naciones no pueden hacer nada, no pueden ayudar a nadie. El único Dios que puede ayudar, que puede cambiar, es Jehová de los ejércitos, hermanos. Eso, Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el Dios hecho carne, el Dios que bajó por amor a la humanidad. Por eso debemos orar de esa manera. Y la cuarta razón es, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La cuarta razón, hermanos, es que Cristo murió por todos los hombres. Ahí está claro: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Todos es todos, no es un grupo solamente de personas. Está hablando que el Señor pagó el rescate de todos los seres humanos, de todas las personas, de todos los individuos que han pecado contra Él. Él ha muerto como redentor en la cruz del Calvario, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que el libro de Romanos 5:6, el texto que leía el hermano en la lectura, dice que Él a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes eran los impíos? ¿Solamente un grupo? No. Todos antes de conocer a Cristo hemos sido impíos. Fíjese usted literalmente en el texto, hermano. Ahí dice, mira, 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes eran los impíos? Todos los seres humanos que han pecado, dice Romanos 3:23. Todos. No solamente un grupo eran impíos y otro grupo no. Todos eran impíos, y por esos impíos Cristo murió. Y el verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. ¿Quiénes eran pecadores? ¿Quiénes eran impíos? Todos los seres humanos. Porque si decimos que solo un grupo, entonces estamos negando lo que el apóstol Pablo habla en 3:23 y en 6:23, que todos hemos pecado. Por ende, todos necesitamos un Salvador. Y el llamado del Evangelio es que todos vengan al arrepentimiento. Y eso nos debe mover a orar por todos, porque Cristo murió para pagar el rescate de todos. Primera de Juan 2:2 dice que Él es nuestra propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Todo el mundo es todos los seres humanos. San Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La condición es creer, creer, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces la Escritura dice en 2 de Pedro 2:1, incluso dice Pedro que el Señor murió también por los falsos, para que ellos se arrepientan y recapaciten. Mira, 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún dice, negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, Dios dice que, Pedro dice también, Cristo ha muerto por ellos. Oye, Él ha muerto como Salvador para rescatar también a ellos y recapaciten. Pero por causa de su impiedad, por causa de su falsedad, por causa de su corazón avariento, pues no quieren reconocer y creerle a Cristo y vivir en obediencia a las Escrituras. Está totalmente claro. La Escritura dice en Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, Dios da su gracia a todos los hombres para que todos sean salvos. Dios los capacita, pero el hombre muchas veces rechaza. Eso dice la Escritura por la misma boca del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo cuando venga convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. El mundo son todos los seres humanos. El problema es que los hombres resisten a la gracia de Dios, resisten a la voz del Espíritu Santo, como dice el libro de Hechos. Eso dice la Escritura. Cuando Esteban estuvo predicando a los fariseos, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, dijo: incircuncisos de corazón, vosotros resistís al Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo está haciendo su obra. El problema es que el hombre resiste la gracia de Dios que ha sido manifestada. Y como dice Timoteo allí, 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, eso debe movernos a orar. Pablo da 4 razones, hermanos, 4 razones que esto es agradable delante de Dios, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque Cristo se entregó a sí mismo por la salvación de todos los hombres, dice allí. Entonces no hay lugar a duda para dudar de estas 4 razones que el apóstol Pablo da. Esto nos debe mover a tener un corazón misionero y hacer una oración evangelizadora por todos los hombres. Hermano, el tercer punto es la motivación para orar por todos los hombres. Lo encontramos allí en el mismo capítulo de Primera de Timoteo, el versículo 7. Ahí está la motivación. Dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. No ha terminado Pablo su argumento.
está diciendo, da estas 4 razones por las que tenemos que orar, y luego dice, para esto fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. ¿Para qué? Para dar testimonio de lo que está diciendo el verso 6, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿De qué? De que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, de que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, de que Dios, esto es agradable y bueno delante de Dios, de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, de que Cristo se entregó a sí mismo para rescatar a todos los hombres. Eso es lo que Pablo está diciendo. Se dio testimonio a su debido tiempo, y para llevar este mismo testimonio de Dios, de las Escrituras, a mí me ha sido constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Esto es la motivación, la gran comisión, hermanos. Por eso es que vamos a predicar, por eso es que salimos a la calle y decimos a todo hombre, a toda mujer, que hay esperanza en Cristo, que Dios los ama, que Dios el Padre ha enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores, y todo aquel que se arrepienta y cree en Cristo será salvo, le decimos. No decimos otra cosa más. Cuando alguien dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Simplemente respondemos lo que la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso. Entonces, mis amados hermanos, por eso la evangelización de todo el mundo es la motivación para orar. Las Escrituras son claras. En San Lucas 24 dice el Señor Jesucristo, hablando de la gran comisión, 24:46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Escuchen: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Aleluya, hermanos. ¿Qué dice? Esto está escrito en las Escrituras, que el Cristo tenía que padecer, ser muerto y al tercer día resucitar, y que se predicase, dice, el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, y vosotros sois testigos. Esos testigos fueron investidos por el poder del Espíritu Santo en Hechos 2. Y una vez que recibieron el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, se puso en pie Pedro y predicó un sermón a todos los que habían venido de todos los lugares, de Ponto, de Asia, de Bitinia, y predicó el evangelio, predicó las buenas nuevas de Jesucristo, y la multitud se compungió y dijo: señores, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro le dijo: convertíos y arrepentíos, y se borrará vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya, hermanos. Esas son las Escrituras. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo viene invistiendo a todo aquel que cree en Cristo. Todo aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero tiene el Espíritu Santo. Una vez que tiene, debe buscar la llenura del Espíritu Santo, ser revestido completamente. El Espíritu Santo que lo controle. La llenura del Espíritu Santo llena por dentro. Es como decir que un peleador de box, cuando maneja el guante, mete su mano por dentro y lo maneja el guante. Así es cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Por dentro el Espíritu lo controla y lo maneja y lo lleva donde Él quiere, a donde Dios quiere, a hacer su voluntad, y lo guía a toda verdad, hermano. Ese es estar lleno del Espíritu Santo. Qué preciosa es la santa palabra del Señor. Hermano, los evangelios describen y ahondan un poco más la gran comisión. Marcos dice 16:15, y les dijo:
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuestra tarea es predicar el evangelio. El que cree es salvo, el que no cree será condenado. Pero lo predicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y Mateo 28, hermanos, amplía más esto y le da un poco más de profundidad y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esta es la motivación para orar, la gran comisión. Vayamos pues, corramos. Las almas se están perdiendo, hermano. La iglesia está entretenida en tantas cosas. La gente está muriendo, hermanos, están muriendo. Mira cuántos están muriendo y nunca han hecho nada para el Señor, hermano. Por eso se mueren con una conciencia remordida. No pueden morir en paz, tienen miedo a la muerte, tiemblan a los dolores, porque piensan que cuando viene un dolor al cuerpo, ese puede ser el último aguijón de la muerte. Ese puede ser el dolor que te lleve a la muerte. Pero si tú has hecho la voluntad del Padre, entonces tendrás paz, tendrás tranquilidad para descansar en los brazos de tu Señor. Pero si has malgastado tu vida, si has perdido tu tiempo, entonces no tendrás paz para morir. Morirás si has hecho la voluntad de Dios como Esteban, y dirás: veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Padre, recibe mi espíritu. Entonces, hermano, tendrás paz. Pero aquel creyente que no ha hecho la voluntad del Señor, que no ha obedecido la palabra, ese creyente tiene miedo a la muerte, tiene miedo a todo, se muere de miedo, tiene miedo al dolor, tiene miedo al hospital, tiene miedo a todo, porque no hace la voluntad de su Señor. Pero el que hace la voluntad de su Señor está confiado, como Pablo dijo: he acabado la carrera y guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de la vida. Martin Lloyd Jones, cuando tenía una enfermedad de cáncer al colon, cuando la iglesia estaba orando para que Dios lo sanara, él dijo: no oren más por mí, no oren por mi sanidad, porque yo ya quiero estar en los brazos de mi Salvador. Yo ya quiero estar en la presencia de mi Señor. Quiero disfrutar de su gloria. Pero muchos cristianos están diciendo: oren por mí, ayunen por mí, no quiero morir, quiero vivir. ¿Por qué? Porque han malgastado su vida y su conciencia los acusa y los condena. Saben que se han acabado sus fuerzas en todo lo terrenal y no han hecho la obra de Cristo, hermano. Pero ciertamente aquel que hace la obra del Señor, ya sea orando, ya sea dando, sea en cualquier área que haga la obra del Señor y vaya con la gran comisión, tendrá paz al momento de morir. Y con esto termino. La manera, en cuarto lugar, la manera en que los hombres deben orar en todo lugar por la salvación de todos los hombres es esta. En el verso 8 el apóstol lo explica. Dice: quiero que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea, es decir, que Dios no va a escuchar una oración con ira. Cuando hay ira en tu corazón, cuando hay enojo, cuando hay odio hacia otra persona, cuando por el odio no quieres orar por ese enemigo que te causa tanto dolor, hermano, eso no le agrada al Señor. Eso no llega a la presencia del Señor, porque la voluntad del Señor es que los hombres oren sin ira ni contienda y levanten manos santas con un corazón limpio al Señor, hermanos. Eso debe ser el clamor. Póngase de pie, hermanos. Alabado sea el Señor.
hemos visto 4 puntos de la oración. La oración debe ser sin excepción de personas. La oración debe ser por todos los hombres. Hemos visto 4 razones por las que debemos orar por todos los hombres. Porque es bueno y agradable delante de Dios, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador, y porque Cristo se entregó para salvar en la cruz del Calvario a todos los hombres. Hemos visto la motivación para orar por todos los hombres es la evangelización. Pablo dijo: yo lo he llenado todo lugar con el evangelio de Cristo. Hay algunos que se excusan hoy en día entras de la oficina, entras de la biblioteca, entras de un llamado a ser maestros y dicen: bueno, yo he sido llamado para ser maestro, yo he sido llamado para ser pastor, yo no soy evangelista. Pero sin embargo Pablo era un maestro y dice que era un predicador, un heraldo, y era también un maestro de los gentiles. Sin embargo, la escritura dice que Pedro era un pastor, incluso le llamó a pastorear el Señor. Pero ves que en el libro de Hechos Pedro fue un gran evangelista predicando a los perdidos. Timoteo era un pastor, pero Pablo le dice a Timoteo: haz la obra de evangelista. No hay excusa, hermano. Es tiempo de salir y predicar. El evangelio no es difícil de predicar, es fácil. Muchas veces lo hacemos difícil y muchos lo hacen difícil. Es fácil. La escritura es clara, no es complicada. Si bien es cierto, hay algunos pasajes que son difíciles de entender, pero en cuanto a la salvación es clara, es entendible, que hasta un niño lo puede entender. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: has sabido las escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer salvo. Es decir, que un niño puede comprender la doctrina de la salvación, el evangelio. Hermano, no hay excusa para no predicar. Antes que venga el día malo, antes que venga la enfermedad, antes que venga el dolor, antes que venga el lloro y el lamento, es tiempo de evangelizar, es tiempo de predicar. No digo que evangelices al aire libre, quizás no puedes. No digo que lo hagas una campaña. Estoy diciendo que lo hagas en tu trabajo. Estoy diciendo que lo hagas en tu hogar. Estoy diciendo que lo hagas con tus amigos, que lo hagas en cualquier lugar. Debes evangelizar. Oh Padre, gracias por esta noche, Señor, por tu palabra, Señor. Sea tu nombre predicado el día sábado, Padre. Mueve esta iglesia, mueve, Señor, estos corazones. Mueve a evangelizar, Señor. Haz de esta iglesia una iglesia evangelizadora, una iglesia misionera, no de nombre, sino de convicciones, de hechos, de verdad, Padre. ¿De qué vale, Señor, que nos llamemos una iglesia misionera, pero si nuestros pies no andan llevando las buenas nuevas? ¿De qué vale, Padre, que nos llamemos una iglesia misionera si no vamos y anunciamos el evangelio a los perdidos, Señor? Oh Padre, ayúdanos, Padre, porque nos es impuesta necesidad predicar el evangelio a los perdidos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, a ti te doy la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Hermanos, ocupen sus lugares. El día sábado los espero en el evangelismo. Salimos 2:30 de aquí de la iglesia. No digas: yo no puedo, hermana, hermano. El evangelio, compartir el evangelio no es complicado, es fácil. Solo tienes que hablar lo que la Biblia dice, decir los textos bíblicos y compartirlo al otro, y el Espíritu Santo hará su efecto. No te desanimes por nada, vamos. Yo he visto muchas ancianas en la campaña pasada han ido a hacer el evangelismo
Se dan cuenta que no es nada difícil, hermano. Nuestra hermana Rufina, por ejemplo, ha ido a hacer el evangelismo. Gloria a Dios. El problema es que nosotros nos excusamos y decimos: no puedo, no sé. El evangelio es fácil compartirlo. El Espíritu Santo nos va a ayudar, hermano. El Espíritu Santo nos va a ayudar, como lo ayudó a nuestros antepasados, a los fundadores de la IEPJ, que no tenían letras, pero se metieron con Dios, leían la Biblia y predicaban eso, y Dios los usaba. Y producto de eso somos nosotros hoy en día. Así es que no hay excusa. Adelante, hermano mío. Adelante, Iglesia de San Pedro, con visión misionera. Aleluya.